Y bueno, mis amigos, ¿qué tal? Espero que la estén pasando súper bien. Vamos a reaccionar a algo aquí del programa este de J. Jordi, que bueno, ya sabemos todos lo que es, llamado Solo para Culés, que yo lo he llamado Solo para Ridiculez porque es absolutamente impresionante la cantidad de barbaridades que se escuchan en este programa, por llamarlo de alguna manera. Y nada, aprovechando que estamos por aquí haciendo unas vueltas, dije voy a hacerme este videito y lo subo por aquí mismo por el celular. Bueno amigos, lo que les estaba comentando, pues básicamente vamos a reaccionar aquí a varias cositas, porque bueno, han subido su programa habitual, creo que suben dos a la semana y yo suelo subir solamente pequeños clips, no suelo engatusarme mucho con este tipo de contenido de este personaje que estamos viendo en la pantalla, que bueno, es el personaje principal de este circo, pero creo que ya ha estado bastante interesante, sobre todo porque han, como siempre, solo para ridiculez, pero no paran de hablar del Real Madrid, es sencillamente impresionante. Y vamos a arrancar ya porque no quisiera enredarme mucho, vamos a escuchar al señor este del crowdfunding, que creo que es uno de los tipos más curiosos y chistosos de este programa. Así que bueno, lo pongo para que empiecen a escuchar. Oh, mira, cuando un jugador tiene 36 años, se llama Robert Lewandowski, va con Polonia, una selección que no tiene aspiraciones de ganar absolutamente nada, quiere representar a su país y aún así se la juega, es muy consciente de lo que hace. Cuando los jugadores tienen edad juvenil, no pueden llegar a poder competir con el Barcelona Atlético por la falta de efectivos, porque la Federación Española les impide poder competir, porque la Masía genera tantísimo talento que el segundo equipo, el Fútbol Club Barcelona, no puede competir. Y los chavales no tienen, perdonad la expresión, ni puta idea de lo que se están jugando, porque no tienen ni idea de lo que están jugando. Alguien les tiene que explicar esto, cuál es su carrera. Es lo que digo. Vale, cuál es su carrera, cuál es su devenir. Falta un poco de acompañamiento. No, vale, es normal que ellos quieran jugarlo. Claro. Es del todo normal. La FIFA no les va a ayudar. La UEFA no les va a ayudar. La Real Federación no les va a jugar. Luis de la Fuente, que hasta hace pocas fechas era un gran gestor, porque casi era, te diría que un funcionario de la Federación que enamoró por cómo trataba a los jugadores desde la humildad y que de repente se ha venido arriba. Se cree Pep Guardiola, se cree un entrenador de primer rango. No puede seleccionar ni a un madridista porque no hay madridistas españoles que seleccionar, que es otro problema. Y solamente puede seleccionar españoles del Fútbol Club Barcelona que realmente le hagan brillar. Aquí tenemos un conflicto y alguien tiene que explicar a estos chavales que se están jugando su carrera y que la selección española les está haciéndose jugar su carrera. A mí me parece demasiado increíble, muchas cosas que comentar. Para arrancar me gustaría ver o hacer entender, dejar muy claro que un entrenador que a ellos mismos como españoles les ha hecho campeones de Europa, también creo que ha ganado la Nations League, aunque bueno, todos sabemos lo que es este torneito, pero un entrenador que les ha llevado a la cima nuevamente del continente, llevándolos a ganar una Eurocopa y se expresan de esta manera tan despectiva, aunque puede que tengan cierta razón que no sea probablemente el entrenador más élite top de lo que se esperaba o X o Y, realmente es feo escuchar de esta manera, hablar de esta manera a esta gente solo porque les ha dicho una realidad que es que, bueno, que lo de Lamine Yamal no les ha gustado. Puedo llegar a entender también la incomodidad, la molestia, pero es algo que le pasa a todos los futbolistas del mundo. Es que me parece ridículo. Solamente porque hay unas declaraciones, este hombre está con estas auténticas payasadas. Pero bueno, la realidad es esa. No queda otra que seguir. Y lo otro que quería comentar es que sale con el cuento, este relato de toda la vida, de que el Madrid no tiene efectivos en la selección, que la mujer de no sé quién. O sea, es que es el mismo cuento de toda la vida, mi gente. Y toca es echarse a reír, porque encima dicen que tienen que acudir a la Masía para brillar. Pero ¿cuántos de estos futbolistas fueron pilares de la selección española campeona de Europa hace realmente bien poco? Creo que podemos decir que pilar fundamental, top 3 seguro, podemos decir que únicamente Lamine Yamal, y sin embargo en algunos partidos pues no fue tan excelso, y es entendible por el tema de la edad, que les digo, viven en un planeta absolutamente alejado de lo que es esta cruda realidad. Pero bueno, es como les dije al principio del video, es una gente que va con lo justo para no hacer sus necesidades encima de la ropa que llevan puesta. Y en este caso, bueno, quiero que escuchemos el otro clip que he seleccionado y que la verdad es cuanto menos llamativo también. Pero el caso de Lamine, ¿cómo puede ser
que Lamine Yamal, que lo ha dado absolutamente todo por la selección española, el otro día juega, le cosen a patadas, lo destrozan a patadas, y Luis de la Fuente en rueda de prensa dice, hombre, que se espera el chico este, que le den besos, esto es fútbol. No puedes tratar así. Se ha venido arriba, Me parece increíble porque bueno, ahí sale con otra vez con el tipo este, le tiene una cosita de la Fuente increíble, pero me causa risa que salen con que le critican a Luis de la Fuente las declaraciones en el otro día en rueda de prensa, que yo bueno, puedo incluso estar de acuerdo. Me parece que en algunos aspectos se ha equivocado en sus declaraciones, pero me parece curioso escuchar cómo dicen que a Lamine Yamal lo han cosido a patadas, y téngalo por seguro. No sé si alguno de ustedes va a estar de acuerdo conmigo que si esto lo dice Ancelotti sobre Vinicius y las patadas que recibe, que creo que es el futbolista de Europa que más faltas recibe, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, estarían aplaudiendo hoy si esto lo dice Ancelotti sobre Vinicius. Es que me parece ridículo. Yo entiendo, hay que proteger a este tipo de futbolistas. No está mal decir este tipo de cosas. Lo que no está bien es cuando, por ejemplo, le toca a Vinicius. Ahí sí nos causa risa y un poco la cosa. Es que me parece que son los tipos más doble cara del mundo. Sigamos. arriba. El problema es de la Fuente. Pero no solo el problema es de la Fuente. Sí, exacto, el problema es de la Fuente. Pero es que no solo eso, es que el jugador deja de jugar, o sea, deja la convocatoria y se viene otra vez a Barcelona porque está fastidiado, y en España, en Madrid especialmente, se duda de él. Es que se ha borrado. ¿Cómo? No, el que se ha borrado ha sido Mbappé. El que se ha borrado ha sido Mbappé, que se ha ido a Suecia. Y el que se ha borrado ha sido Vinicius, que no ha ido con Brasil. Y el que se ha borrado ha sido Rodrigo y Militao. Es increíble que cómo manipulan, por ejemplo, lo de Mbappé. Bueno, es que tenía un problema, aparentemente tenía una lesión, que de hecho no debió jugar los partidos estos que todos señalamos, y dice al final sobre algo de Rodrigo. Incluso Rodrigo fue titular en el último partido contra Brasil. Es que me parece sencillamente vergonzoso cómo intentan manipular con cosas que ni siquiera son ciertas. Es que me parece absolutamente de locos. Pero Tony, Mbappé se borra antes de recibir la primera patada. Lamine Yamal recibe 17 patadas de Dinamarca y entonces dice, hostia, tengo mucho daño, pero es que el otro no tiene ningún daño, no ha recibido ninguna patada, se va a Estocolmo, se mete en líos y ahora me dices que es el mismo caso. Por favor, no tienen nada que ver. Os digo una cosa. Es que me parece increíble porque, por cierto, me imagino que se mete en líos, haciendo referencia a lo que pasó con Kylian Mbappé, que bueno, básicamente eso está ahí más enredado todavía y se conocen pocos detalles de lo que ha sucedido realmente en ese hotel de Estocolmo. Y bueno, es que les digo, esta gente es una de las cosas más increíbles que yo he visto en mi vida. Manipulación, mentiras, absolutamente todo este tipo de cosas, que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que, bueno, mira, incluso salen con añadiendo esto que me parece que no tiene absolutamente nada que ver, porque dice que se meten líos cuando eso ni siquiera está comprobado que Mbappé se haya metido en ningún lío. Lo que se conoce hasta el día de hoy es que hay una denuncia, aunque parece que si va en contra de Mbappé, que no tengo ni idea. Sale con que en qué lío se metió. Si esto llega a ser mentira, puede que se dé ese caso, ¿con qué cara tú dejas este programa diciendo que se metió en un lío? ¿En cuál lío se metió? Es que me parece increíble. Pero bueno, sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. Hay otra parte de este video que es un poco más largo, que me gustaría analizarlo más en frío. Tal vez se los deje para mañana. Y nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.